Que el Señor les bendiga a todos. Vamos a continuar considerando la introducción a este libro. Vamos a ver algunos puntos más y luego sí vamos a comenzar el desarrollo de esta porción de la Escritura. Gracias al Señor habíamos estado viendo algunos puntos muy interesantes y en el nombre del Señor Jesucristo vamos a continuar confiados que el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a ir mostrando. Habíamos leído algunos puntos para ir familiarizándonos con este libro y dijimos que el énfasis de este libro es la revelación de las cosas eternas. Si bien hay algunos pasajes muy puntuales que se refieren a cosas de la actualidad, pero la mayor parte habla de cosas futuras y eternas. Habíamos leído capítulo 1 y el verso 7. Uno de los pasajes muy interesantes de Apocalipsis. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todo el linaje de la tierra hará lamentación por él. Sí, amén. Hablando aquí del comienzo del milenio. El comienzo del milenio. Hay algunos puntos que a veces no nos ponemos muy de acuerdo al definir primera venida del Señor, segunda venida del Señor, y hay veces que no estamos muy duchos en la terminología, porque el Señor ya vino una vez. Luego va a venir el arrebatamiento de la esposa. Nosotros le llamamos la primera venida. Bueno, con vista al futuro. Y luego tenemos la segunda venida. Viene sobre las nubes. Y habíamos dicho, vamos a hacer un breve resumen de esta palabra nubes. Habla de los santos resucitados y trasladados de antemano. Y hay varias porciones, algunas de ellas ya estuvimos viendo, como Mateo 24, verso 30, o 1 Tesalonicenses 4, verso 16 al 17. También leímos Isaías 60, verso 8. Ese vamos a leer nuevamente. Isaías dice el versículo 8, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Un misterio. Solamente el Espíritu Santo nos muestra y nos revela. En Hebreos capítulo 12, verso 1, el escritor hace mención a una nube de testigos. Y vimos también acerca de la nube que recibió el Señor en su ascensión, que fueron los santos del Antiguo Testamento que resucitaron prematuramente, quienes salieron de sus tumbas y entraron en Jerusalén. Referencia de Mateo capítulo 27, versículos 50 al 53. Reitero, Mateo 27, versos 50 al 53. Y en Hebreos capítulo 11, verso 35, también hace mención a estos santos del Antiguo Testamento que resucitaron. Reitero, Hebreos 11, verso 35. En la carta de Judas
en el versículo 12 también hace mención a las nubes sin agua, que habla de los falsos profetas. Falsos profetas. Así que, por lo que leemos aquí, en este versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todo el linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. 3 grupos. En primer lugar, todo ojo lo verá. La ciencia y la tecnología está preparada para este evento. Todo lo que va descubriendo el ser humano está enfocado para el cumplimiento de la palabra de Dios. Es muy interesante cuántas veces el Espíritu Santo hace énfasis en lo cerca que está este acontecimiento. Aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Capítulo 3 y el versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Capítulo 2, versículo 25. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Retenerlo hasta que Él venga. En el capítulo 3, verso 3, habla de su venida como ladrón. Capítulo 22 y el versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cada vez que encontramos en la Escritura la palabra obra, refiere a manifestación de la fe, no a obra material o obras como creen los religiosos, un obrar humano. Así que vemos aquí, muy interesante, en el comienzo de este libro, lo que Juan va a compartir. Habíamos visto el versículo 8 ya la lección anterior, cuando el Señor se presenta como el alfa y el omega, principio y fin. Dijimos que es mucho más que un simple abecedario, sino que contiene todas las posibilidades de las palabras que la humanidad conoce. En todo está Él. Ese es nuestro Señor. Así que vamos a ver un poco acerca de la visión que Juan tuvo, a partir del versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro.
Aquí ya vemos en la introducción de esta porción, Juan, él hace referencia al motivo por el cual está en esta isla. Como dijimos, una isla donde lo único que había era una mina. Era un lugar muy solitario, un lugar donde es muy difícil la supervivencia, sobre todo en aquel tiempo, por supuesto. Ahí fue dejado Juan. Pero Juan dice, él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aquí hay un tema muy importante para aclarar. La mayoría de los estudiantes bíblicos conocidos sostienen que el día del Señor se refiere a un día domingo. Pero nosotros no creemos así. Lo que el Espíritu Santo está mostrando aquí y lo que Juan vio es que él estaba en el Espíritu contemplando el milenio. Ahí estaba él. Él estaba, como dice Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, y el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada. Así vivía Juan. Así vivió Pablo también. Y así vivimos los que amamos al Señor. Aguardando lo que estamos esperando, la bienaventuranza. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Humanamente todos esperamos algo, afectivo, material, y está muy bien, porque somos seres humanos necesitados. Pero el énfasis de un vencedor o de una vencedora está aquí. Sobre todo cuando vemos lo que marca el almanaque y lo que marcan las señales de este tiempo. Esperamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso, volviendo a nuestra porción, dice el verso 12, y me volví para ver la voz. Juan estaba esperando, Juan estaba en otra dimensión, nos recordamos de Enoc. ¿Qué le pasó a Enoc? Enoc caminó con Dios y desapareció, dice. Y dice el apóstol Pablo que antes de que eso ocurriera tuvo testimonio de que a Dios le agradó, dice, su caminar. Y yo siempre digo, Enoc ya se había ido, estaba su cuerpo nomás. Y así también nosotros. Hay días que estamos de fiesta con el Señor. No queremos saber nada de lo que está pasando en este mundo. O al menos así debería ser nuestro caminar. Juan se volvió de esa contemplación y ahora va a tener otro tipo de mirada. Pero él está viendo desde el punto de vista correcto. Para Juan era común caminar en el Espíritu. Apocalipsis capítulo 4. Y el verso 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Qué familiarizado estaba Juan con estas cosas. Más de 90 años. Abandonado por los hombres, pero considerado por Dios. Habíamos dicho, él era un eximio expositor de la Escritura. Capítulo 17 y el verso 3, y me llevó en el Espíritu
al desierto. Qué hermoso también para nosotros, ¿verdad? Capítulo 21 y el verso 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Así que para Juan se había vuelto algo común estar en el espíritu. Ahora está en el espíritu contemplando desde el milenio. ¿Y qué es lo que él va a ver desde ese lugar privilegiado? Dice, verso 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Ya en otras ocasiones hemos visto también este cuadro. Pero no solo eso, dice el verso 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esto es lo que Juan vio. Estaba en el espíritu. Este varón que describe aquí no es otro que el mismo Señor Jesús examinando cada miembro de su pueblo. Cada uno de los que hemos recibido a Cristo estamos siendo examinados. Primera de Pedro, capítulo 4, y el versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El juicio comienza por nosotros. Juan tuvo este privilegio de ver al Hijo del Hombre. Es muy interesante prestar atención a este cuadro. En primer lugar, ¿cómo examina el Señor? En primer lugar, conforme a su visión. En este capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis está el juicio de la iglesia. Y bueno, otras cosas más vamos a ir viendo, pero vamos a detenernos por un momento aquí, en esta porción. Habíamos dicho, vale la acotación, que la última semana de Daniel se va a cumplir aquí en Apocalipsis. Y muchos de los acontecimientos que vamos a ir viendo se cumplen precisamente en los primeros 7 años. Hoy no nos vamos a explayar, pero es un punto para llevar en cuenta también. Así que vemos aquí, en este tiempo, hay una cosa muy interesante también que vale prestar atención. El día del Señor, el milenio, va a comenzar cuando el Señor Jesús se ha puesto en su propio trono en el aire, para luego tomar control de la tierra. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 10. Eso es un hecho que muy pronto va a acontecer. El proceso encontramos en Primera de Tesalonicenses, ese sí vamos a leer, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y el verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando,
Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El día del Señor. Hay algo muy interesante. Pablo hace referencia al día del Señor en 1 Corintios capítulo 1 y el verso 8. 1 Corintios 1, verso 8 y 2 Corintios 1, verso 14. ¿Por qué va a haber un gran conflicto en esos 7 años? Bueno, porque las naciones rechazarán a Cristo como gobernador. Por lo tanto, se colocarán como usurpadores. Por eso va a haber tanto juicio sobre este mundo. Será un periodo breve, pero de juicio retributivo sobre los malvados. Voy a dar varias referencias. En primer lugar, referencias que están en Apocalipsis. Capítulo 6, verso 17. Capítulo 6, verso 17, habla del día de su ira. Capítulo 14, verso 10, vuelve a hacer mención a la ira de Dios. Capítulo 14, verso 10. Capítulo 16, verso 1. Capítulo 16, verso 1, otra vez habla de la ira de Dios en referencia a los juicios que van a caer muy pronto. Capítulo 11, verso 18. Capítulo 11, verso 18. Capítulo 15, verso 1 al 7. Capítulo 15, verso 1 al 7. Y por último, capítulo 19, versículo 15. Capítulo 19 y el verso 15. Mateo capítulo 24, ese sí vamos a leer. Mateo capítulo 24 y el verso 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que son días de aprietos, de problemas, de guerra, de confusión, de violencia. Pero aún así, Dios tiene el control de todas las cosas. En ese breve periodo se va a terminar el gobierno humano. Como dije, resistiendo al Señor Jesucristo. Entonces Dios va a permitir esa tribulación. Una guerra y una persecución y un dolor como nunca hubo ni habrá. Así que ahora vemos un poco más acerca de ese tiempo. Volvemos a nuestra porción. Capítulo 1 de Apocalipsis. Desde el versículo 12 al versículo 18, describe al Señor Jesucristo como el juez de la iglesia. Se corresponde a las cosas que son, refiriendo a esta edad. Varias cosas muy interesantes vemos aquí. Por ejemplo, dice Juan que él vio 7 candeleros. Si usted ha leído la Biblia, yo sé que la mayoría lo hacen,
seguramente leyó lo que dice Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25 y el verso 31. Dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, será el candelero, su pie, su caña, sus copas, su manzana y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas de forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Su manzana y sus brazos serán de una pieza. Toda ella una pieza labrada a martillo de oro puro. Siempre me llamó la atención este elemento, candelero. Los israelitas le llaman menorat o candelero de 7 brazos. Su construcción, dice, debía ser de oro puro. Una sola pieza labrada a martillo. Este oro nos habla de Cristo en nosotros. Y la vida de Cristo forjada por la palabra de Dios, porque el martillo habla de la palabra de Dios, así dice el libro de Jeremías. Pero ¿qué vemos aquí de interesante o de distinto? Porque en el principio había un candelero. Estuvo en el tabernáculo. Después hubo un candelero en el templo. Luego dice Zacarías, cuando habla de la reconstrucción del templo, que había un candelero esperando. Pero ahora Juan ve otra cosa. Ahora hay 7 candeleros. ¿Qué significa esto? Bueno, Apocalipsis es la consumación del plan de Dios. Antes había uno, ahora habla, este número 7 habla de la perfección total. Juan vio que por medio del Evangelio la perfección es otorgada a los que creen. No todos pueden ver esto. 7 brazos para sostener la luz. El principal motivo del candelero en la antigüedad era alumbrar a los sacerdotes, darle luz a los sacerdotes. Y así ha sido hasta el día de hoy. La luz habla de la revelación. La palabra de Dios revelando a Jesucristo. El candelero nos habla de la iglesia, alumbrando en este mundo. Y también nos habla de los expositores de la Biblia. Candelero. Tiene 7 lugares para colocar las luces. Y eso habla de la manifestación del Espíritu Santo ahí. En el libro de Isaías, capítulo 11, menciona las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Isaías, capítulo 11, y el versículo 2. Isaías 11, verso 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Otra versión dice Espíritu Santo, el Espíritu de santidad. Segundo, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu
de conocimiento y de temor de Jehová. 7 espíritus. El candelero necesitaba de esas lámparas alumbrando. Y ahí vemos un cuadro perfecto de la iglesia. No podemos alejarnos de la guía y la manifestación del Espíritu Santo permanente. Ahí está la fuente de la verdadera luz. Juan capítulo 8, para los que toman nota, verso 12, Cristo se presenta como la verdadera luz. Acá en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, Juan vio en el versículo 6 la descripción del Cordero que vio Juan. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Y mire lo que dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Juan vio así al Señor Jesús. Y esto es un cuadro también de los vencedores. Dejamos de ver con el ojo natural y empezamos a ver cosas eternas, llenas de sabiduría divina. Con razón que el apóstol Pablo escribió a la asamblea de Éfeso, capítulo 1, Efesios capítulo 1 y el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Por eso oraba Pablo. Y por eso nosotros también debemos orar. Que el Señor nos revele su palabra y también nos revele nuestro privilegio de poder ver las cosas como ve nuestro Dios. Volvemos a nuestra porción. Apocalipsis capítulo 1. Dice, versículo 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. La descripción que vemos aquí es la descripción de un sumo, la ropa de un sumo sacerdote. En el verso 14 hace mención a su cabeza y sus cabellos, blancos como blanca lana. No refiere al color, sino a una luz resplandeciente e impecable que refleja su santidad. El Señor como el sumo sacerdote. En el libro de Hebreos capítulo 5, habla acerca del trabajo del sumo sacerdote. Porque todo sumo sacerdote, verso 1 del capítulo 5 de Hebreos, tomado entre los hombres, constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados,
puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Bueno, ahí vemos el cuadro de este sumo sacerdote. Gracias al Señor, Él está abogando a nuestro favor. Sus ojos como llama de fuego. Esta expresión, la palabra del griego, da a entender sus ojos. Es muy interesante porque el comentarista dice: nunca se tuvo una dimensión de lo que representa esta palabra hasta que se descubrió el rayo láser. Y es muy acotada la definición. Puede atravesar y ver. Otros dicen que es un rayo X, que se puede ver a través de las cosas. Y la mirada del Señor atraviesa todas las apariencias y ve lo profundo de cada uno de nosotros. Gracias al Señor, dice el capítulo 2, verso 18, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice así. Esta descripción del Señor, capítulo 19, también podemos ver de Apocalipsis, y el versículo 12, vuelve a hacer mención a sus ojos. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas o muchas coronas. Así que esta es la descripción que podemos observar. Versículo 15 del capítulo 1, ya para terminar, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Esto habla de unos pies que no se cansan, unos pies que ya pasaron por juicio. La palabra bruñido que encontramos aquí habla de un proceso que le da precisión y un acabado fino a una obra. Y así también los pasos de fe de nuestro Señor. Él se mueve rápidamente de un lugar a otro. Y ahora Juan lo ve así. Este cuadro nos habla de la disciplina con autoridad de alguien que experimentó. No hay nada que nos dé más autoridad que la experiencia. Porque podemos hablar de muchas cosas, pero si nosotros no lo vivimos, entonces perdemos autoridad. Pero el Señor, Él es vencedor. ¿Y qué más encontró Juan? Su voz. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Acá no es como menciona en el versículo 10. El verso 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Pero acá se menciona a otro tipo de voz, como estruendo de muchas aguas. Esta expresión, en el original encontramos otro tipo de definición, las notas delicadas de una trompeta. Así dice el original. Y esa es la voz del Señor también.
suena distinta a todo. Da gusto escucharle. ¿Escuchó alguna vez trompetas que suenan bien? Que es muy agradable. Pero ahora aquí Juan hace otra descripción. Juan, la definición que él da aquí, lo asemeja a las olas que golpean contra los arrecifes de la isla de Patmos. Y esto habla de la autoridad avasallante. Una autoridad que impresiona. Su voz y su palabra se predica por todo el mundo. No hay un político en todo el mundo que exponga sus ideas de esta forma. Nuestro Señor sí. La humanidad entera escucha la predicación del Evangelio. La inmensa mayoría de los países y los que aún no aceptan, van a aceptar dentro de poco. En el milenio se va a predicar ahí. Pero Juan vio esto y dice, versículo 15, su voz como estruendo de muchas aguas. Para nosotros es una voz de autoridad, una voz inconfundible. Y este es quien nos va a juzgar. Ha juzgado la iglesia desde el principio. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 7 estrellas en su mano, como vamos a ver, la próxima lección habla acerca de los pastores que están en cada uno de esos lugares. ¿Para qué sirven las estrellas? Bueno, las estrellas, sobre todo en la antigüedad, servían para guiar. Los marineros, los viajantes, miraban las estrellas y se podían orientar. Y así hasta el día de hoy, por eso tenemos que orar tanto, por los obreros. Vemos que Él tiene en su mano, quiere decir que Él tiene el control de lo que ocurre en cada una de las iglesias. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esa espada aguda de 2 filos no es otra que la palabra de Dios. Así Juan le vio. Dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Juan lo va describiendo al Señor y el Espíritu Santo nos va confirmando a nosotros también. ¿Quién es nuestro Señor? Él ya no va a venir como un cordero rechazado, golpeado como muchos lo quieren presentar. Él va a venir con todo su poder y su autoridad. Nosotros nos vamos familiarizando con Él. Y pronto esto va a ser una realidad. Que el Señor le bendiga. Hasta aquí nomás. Con la ayuda del Señor, el próximo miércoles continuamos.